Iniciemos, hermanos, hermanas, amigos. En este estudio profundizaremos en el fascinante tercer capítulo de Génesis, un capítulo que marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La caída del hombre en el Edén, el famoso pecado de la desobediencia. Sin embargo, a medida que estudiemos este capítulo tan importante, descubriremos verdades que trascienden el pecado y nos invitan a un viaje de autodescubrimiento, concientización y despertar. No se trata solo de analizar el texto bíblico. Es, sobre todo, descifrar un mensaje que resuena a lo largo de milenios y que guarda secretos ocultos esperando ser revelados. En Génesis 3 se nos presenta una serie de misterios que van más allá de la historia de la desobediencia. La serpiente, la figura central en este relato, es descrita como Arumu, errante, astuta. La palabra hebrea Arum va más allá de ser astuta. Implica un nivel de espiritualidad, despertamiento e inteligencia que nos lleva a preguntarnos si estamos ante un simple reptil o si hay algo más, un ser espiritual que despierta en Eva la conciencia y el pensamiento crítico. El diálogo entre la serpiente y Eva en el versículo 4. Mujer, ¿por qué no comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal que yo te dije? Es un llamado a la reflexión. Eva, al observar el árbol, no solo ve su belleza, sino que comprende su potencial para abrir su mente. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza el acceso al conocimiento, el discernimiento y la sabiduría. Para Eva, la fruta representa un paso hacia la madurez, la comprensión y la diferenciación entre el bien y el mal. El versículo 6 nos dice, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto y comió y dio también a su marido. Atender a los detalles del texto bíblico nos permite comprender mejor el contexto de esta historia. Eva no actúa impulsivamente. Observa, evalúa y decide conscientemente comer del fruto del árbol. La acción de Eva no es simplemente ceder a la tentación, es un acto deliberado de búsqueda de conocimiento. Eva, al comer del fruto, experimenta una transformación, un despertar que abre sus ojos a una nueva realidad. Sus ojos se abren a la dualidad, al bien y al mal, a la luz y a la sombra, a la libertad y a sus consecuencias. La pregunta surge de forma natural. ¿Qué tipo de conocimiento adquirió Eva al comer del fruto? El texto bíblico sugiere que este conocimiento era profundo y trascendental, relacionado con el discernimiento entre el bien y el mal, con la comprensión de su propia naturaleza y con el funcionamiento del universo. Este conocimiento no era solo teórico, era una experiencia directa, personal e inmersiva. Después de consumir el fruto, el versículo 7 dice, entonces los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera para cubrir su cuerpo. El estado de desnudez en el Edén no era solo físico, sino espiritual, representando una pérdida de inocencia y una nueva comprensión de sí mismos. Al confeccionar túnicas de hojas de higuera, buscaban cubrir su desnudez física y reconectar con la inocencia perdida. Este acto marcó un hito en su relación con el Creador y consigo mismos. La escena cambia drásticamente con la llegada del Creador al jardín en el versículo 8. Oyeron, pues, la voz del Creador andando por el jardín en el huerto en el tiempo del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de delante del Creador. El temor y el arrepentimiento se apoderaron de ellos, marcando un antes y un después en su existencia. La presencia del Creador, que antes era una realidad cotidiana, se convirtió en una amenaza. Este cambio drástico de actitud se debió a la nueva percepción que tenían de sí mismos y de su relación con Dios.
A partir de este momento, el comportamiento humano cambia radicalmente. El hombre y la mujer experimentan sentimientos como el miedo, la culpa y el remordimiento. El hombre culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Surge así el ciclo de escape y transferencia de responsabilidad, un patrón que lamentablemente persiste en la humanidad hasta nuestros días. El versículo 14: y dijo Dios a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. En tu seno pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Se te herirá la cabeza, y tú herirás en la yungen. La maldición de la serpiente es un momento crucial en el relato. La serpiente, como agente de la tentación, es condenada a sufrir y a ser odiada. La profecía de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza del enemigo es un presagio de redención y victoria sobre el mal. Las consecuencias de la desobediencia se extienden a todas las criaturas. A la mujer le serán multiplicados los sufrimientos de su vientre, y con dolor dará a luz a los hijos. Al hombre le será complicado su vida, y con el sudor de su frente conseguirá alimento para vivir. La tierra, maldita, producirá espinas y abrojos, forzando al hombre a trabajar duro para sobrevivir. Estas consecuencias no son un castigo divino, sino las lógicas consecuencias de la elección realizada. La conclusión del capítulo nos presenta una enseñanza profunda. Así expulsó pues el hombre del jardín del Edén a éste y a su mujer, y los puso en el oriente al lado del Edén, al pie de los árboles del Edén, para que no pusieran la mano en el árbol de la vida y vivieran. La expulsión del Edén es un momento de separación y pérdida. El hombre deja atrás su estado de inocencia y se enfrenta a un mundo lleno de desafíos y dificultades. La prohibición de volver a comer del árbol de la vida implica la muerte espiritual y la separación de la fuente de la vida eterna. Sin embargo, el capítulo termina con un enigma. El camino al árbol de la vida no está destruido ni inaccesible. Solo está sellado y custodiado por querubines y una espada llameante. Esto nos deja una puerta abierta a la esperanza de un regreso, un retorno a la vida eterna. Este es el final del capítulo 3, pero no el final de la historia. Las enseñanzas del Talmud judío sugieren que el Edén no es un lugar geográfico perdido, sino un plano espiritual que aún existe y al que solo pueden regresar aquellos que mantienen su pureza de corazón. Filón de Alejandría creía que Adán representaba el espíritu y Eva el alma. La caída fue la separación entre la razón y la emoción, el conocimiento y la fe, la cabeza y el corazón. Génesis 3 no se trata solo de un pecado, sino de un proceso de despertar, de concientización y de avance. El hombre dejó de ser inocente, pero a cambio se volvió consciente, responsable y libre para elegir su propio destino. El verdadero pecado no fue el conocimiento, sino la desobediencia. La serpiente, en su astucia, actuó como un catalizador del despertar, presentando al hombre la posibilidad del conocimiento y la libertad de elección. La manzana no era solo fruta, era un símbolo del conocimiento y de la libertad. Al comerla, el hombre dejó de ser un ser pasivo e inocente y se convirtió en un ser activo y responsable, capaz de tomar decisiones y enfrentar las consecuencias. La caída del hombre no fue un desastre, sino un paso necesario en su camino evolutivo. Perdió la inocencia, pero ganó la libertad, la responsabilidad y la capacidad de elegir su propio destino. El Edén no fue perdido, solo se volvió inaccesible por elección propia. El hombre, al elegir la desobediencia, se separó del conocimiento directo de Dios, pero esta separación no fue eterna. El camino al árbol de la vida aún estaba allí, custodiado, pero no destruido.
El hombre podía regresar si se arrepentía, se purificaba y elegía la obediencia. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un análisis profundo del capítulo 3 de Génesis, un capítulo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Esperamos que este estudio te haya permitido ver la profundidad y complejidad de este relato tan significativo. Si este estudio te ha impactado, te invitamos a seguir con nosotros en este canal. Juntos, podemos seguir descubriendo las enseñanzas ocultas en las páginas sagradas de la Biblia.